¿Cómo podemos llegar justo a ese punto, ¿no? Donde puedo decir, ya, estoy rebasando el nivel de estrés. Claro, claro. Bueno, de entrada cuando ya empieza a haber alteraciones en la funcionalidad, ¿no? Y precisamente, por ejemplo, algunas que no te concentras, que te falla la memoria, que no duermes bien, que estás en una estación de tensión física, ya te duele el cuello, ya te duele la quijada, ya tienes que dormir con guarda, ya tienes una colitis irritativa que te trae todo el tiempo, Gastritis. porque todo ese estrés crónico pues implica una sobreexposición de cortisol a nuestros órganos vitales, a nuestro cuerpo en general, y eso va a desencadenar procesos inflamatorios. Esos procesos inflamatorios también se viven a nivel cerebral y por eso es que se daña la capacidad de memorizar. ¿Y qué es lo que pasa? No quiero perder de vista, Mike, lo que tenemos como este tema de plática, que es, ¿y qué hace el estrés crónico? Cuando hay una etapa de desarrollo bajo situaciones de estrés, ¿no? Primero debo decir que cuando hablamos de estrés crónico es un estrés que se prolonga más allá de la necesidad real que tengo de que mi cuerpo responda a algo inmediato, ¿no? Sonó la alarma, nos paramos, nos movemos, emociones, moverte hacia cierto sentido y ya generaste la respuesta, ¿no? Pero ya al ratito ya pasamos a un estado más balanceado a nivel sistema nervioso, se llama pasar el simpático al parasimpático y hay una sensación de balance, ¿no? Al rato vamos a volver a estar activos y lo que importa con esa parte del estrés agudo es que se genera una sobrecarga de cortisol y adrenalina. Entonces estas son sustancias que nos permiten tensar los músculos, que nos permiten generar una fuerza muscular, una orientación, canalización de la atención, que eso va a funcionar muy bien, ¿no? Pero ¿qué pasa si eso se prolonga en el tiempo más allá de lo realmente necesario? Que eso solamente le pasa, y eso es bien importante, bien interesante entenderlo, solamente nos pasa a los seres humanos, porque precisamente en virtud de que tenemos esta parte prefrontal, podemos estar generando anticipaciones, memorias, anticipar cosas catastróficas. Va a pasar esto, se va a caer, me van a atropellar, me voy a morir, me voy a contagiar, voy a perder a lo que tengo, a quien tengo. Y esta capacidad de anticipar memorias catastróficas es algo que nos afecta mucho y que se llega a desarrollar como actividad mental un tanto descontrolada cuando desarrollamos y crecemos en situaciones de estrés crónico y cuando no desarrollamos la capacidad de integrar las funciones de estas tres partes de tal manera que logremos esas tres funciones claves, ¿no? Ubicar las cosas en el tiempo, o sea, contextualizarlas, secuenciarlas, inicia, sucede, termina, y darles una razón de ser, un simbolismo que podamos expresar a través de esa narrativa. Por eso tan importante, Mike, aprender a regular el estrés, porque el estrés va muy de la mano con la regulación de nuestras emociones, y nuestras emociones son grandes aliados para experimentar la vida. Pero cuando nada más las operamos a este nivel, están desbordadas, están descontroladas, se pueden convertir en un problema para nuestra vida, para nuestras relaciones, para nuestra salud física, mental y emocional. Estamos aquí, ya regresamos, ya volvimos a mi miércoles de terapia. Esto es como un reality show. Yo tengo terapia y a través de mí la gente se puede enganchar. Ya está aquí con nosotros Alicia Ortiz. ¿Cómo estás, Alicia? Hola, Buenos días. Mike, hola, buen día, hola, queridos radioescuchas. Encantada de estar aquí con ustedes. Así es, hablando de un tema muy importante, de cómo el estrés afecta nuestra memoria. Carajo. Sí, es más común de lo que parece. Realmente sí, yo creo que para entender esto es para valorarlo, es bien importante entender qué es aquello del estrés, ¿no? Y también cómo empezando por la raíz. Exactamente, empezando por la raíz. Y yo creo que es bien útil entenderlo como una función nuestra, inherente a nuestra propia naturaleza, que nos ayuda a reaccionar a las circunstancias del contexto, ¿no? A evaluar aquello que está siendo muy favorable o aquello que es muy desfavorable, aquello que nos provoca alguna amenaza, algún riesgo, ¿no? Entonces, cuando se detecta que hay algo que nos pone en riesgo, pues se va a desencadenar esa respuesta llamada estrés, ¿no? Y que nos va a permitir generar una capacidad corporal de huida o de pelea, ¿no?
fundamentalmente esas dos. Hay otras, que es cuando no podemos hacer nada y nos congelamos. Nos bloqueamos. Y la menciono porque de alguna manera todas estas respuestas van a tener una incidencia, van a tener un impacto en el desarrollo de la memoria, ¿no? Te decía Mike que me traje mi cerebro hoy. A ver, la verdad no es mi cerebro. Ese es tu cerebro. Me traje la mitad de mi cerebro, el cerebro de Alicia, ¿no? Ah, perfecto. Me traje mi cerebro, ¿sí? Perdón, ¿sabes qué? Pensé que era algún dispositivo, aparato o algo. Dije yo, que me lo preste para la memoria. Lo preste para la memoria. No, me traje medio cerebro. Perfecto, para que podamos ilustrar más. Este es un modelo que es más o menos el tamaño del cerebro real, ¿no? Uh-huh. Es una estructura de aproximadamente 1,5 kilos que ocupa el 2% de nuestro peso, nuestra masa corporal, pero sin embargo consume más del 25% de la energía corporal, la energía. Y me lo traje porque quería precisamente, queridos radioescuchas, que aprovecháramos que vamos a tener un poquito más de tiempo, para entender esta parte de cómo funciona el estrés y cómo está asociado al desarrollo de la memoria, ¿sí? Entonces yo les diría, miren, de una manera muy esquemática, que el cerebro se divide, digamos, en 3 partes, ¿no? Una parte que es la parte más antigua, que se ha desarrollado evolutivamente hablando, lo más antiguo, ¿no? Que es el tallo cerebral, que es la parte llamada, se le conoce, digamos, coloquialmente como el cerebro reptiliano. Luego hay una parte intermedia, en donde está la estructura del hipocampo, precisamente, que es la asociada con la memoria, con el desarrollo de la memoria. Y ese sistema límbico está también muy asociado con el tono emocional que vayan teniendo las sensaciones que se captan a través de la parte más primitiva. Del tallo. ¿No? O sea, la parte más primitiva, que es la que primero se desarrolla, y se desarrolla desde que estamos en el útero de mamá. Cuando nacemos somos puro cerebro reptiliano, y tenemos una gran capacidad sensorial de percibir los estímulos del entorno. Ajá. El cerebro límbico se va a desarrollar más o menos hacia los 2 años. Y ya posteriormente se va a desarrollar esta estructura llamada la corteza prefrontal, que es la que integra las funciones de razonamiento, de evaluación, de análisis, de proyección a futuro, de evocación de memoria, de simbolización, de pensamiento abstracto. O sea, ya toda nuestra personalidad. Todo lo que hace los aspectos que además nos hacen seres humanos, uh-huh, porque esta es la estructura, digamos, que nos diferencia de otras especies. Es bien interesante, me parece, saber que esta estructura es tan pequeña. La mayor parte de nuestro cerebro es una estructura somatosensorial. ¿Qué quiere decir esto? Que está ligada a las sensaciones del cuerpo, y las sensaciones físicas y afectivas, emocionales, ¿no? Y es la parte de la corteza, aquello, reitero, que nos hace más racionales, analíticos, que nos permite expresar lo que sentimos, ¿no? No quiere decir no sentir lo que sentimos, sino uh-huh, expresarlo, ¿no? Ponerlo nombre. Decir, esto me está generando una sensación de alegría, de gusto, o esto me enoja, o esto me entristece, o esto me sorprende. O sea, esto es lo que nos permite expresar eso de una manera simbólica, que es el lenguaje. Entonces, ¿qué pasa y por qué hablar de la parte del estrés? Porque le decía que cuando nacemos estamos básicamente, somos todos sentidos y a través del cuerpo se va generando, pero eso ya implica la estructuración de una memoria, porque nuestro cuerpo aprende, nuestro cuerpo tiene memoria, y esa memoria pues va a hacer que nosotros podamos identificar el tono del tacto, el sentido de una mirada, el sentido de la respiración, si estamos agitados, el olfato. El olfato es... El gusto, ¿no? También los bebés, por ejemplo, todos se meten a la boca para experimentar la sensación de lo que tienen en sus manitas. Exactamente. Por eso, y qué bueno que mencionas el caso del olfato, porque el olfato es un caso bien peculiar para el tema de la memoria, porque es una estructura que directamente nos da una calidad de la memoria, ¿no? O sea, cuando las personas empiezan a tener procesos neurodegenerativos, empiezan a tener alteraciones, demencias,
el tema del olfato es crucial para determinar el nivel del daño también, ¿no? Porque es una memoria muy antigua. Entonces, estas imágenes, me acuerdo de una película, ¿cómo se llama? Ratatouille, ¿no? Sí. Cuando al final, ¿no? El crítico de los gourmets prueba... Gusto. No, no era Gusto, era bueno, se me fue el nombre, pero sí. Pero bueno, prueba el ratatouille. Ajá, prueba el platillo y ¡fum!, ¿no? Uh-huh. Están el olor, el gusto, o sea, todas estas memorias son memorias muy profundas que nosotros tenemos y son sensoriales, exactamente. Entonces, estas memorias somáticas corporales y también emocionales, porque antes de poder llegar a expresarlas, pues vamos a expresarlas a través de las expresiones conductuales de la memoria, ¿no? De las emociones, perdón. Entonces, si algo nos entristece, nos ponemos a llorar o a gritar o a enojar o a estar muy contentos o a estar así muy curiosos, estar muy activos, etcétera. Todo esto es parte de esta expresión, digamos, emocional, ¿no? ¿Y qué pasa entonces, volviendo al punto o integrando el punto del estrés? Lo que pasa con el estrés es que cuando hiperactivamos esta parte, no se desarrolla, no se integran bien las conexiones neuronales que van a permitir conectar estas partes. Uh-huh. O sea, el cerebro opera en red, pero hay algunas estructuras claves que nos van dando las bases del desarrollo de ciertas funciones. La memoria, como les decía, en esta parte del sistema límbico, en el hipocampo, que cuando se activa la respuesta del estrés a través de la activación de una estructura que también está en este sistema, que se llama la amígdala. O sea, la amígdala es una alarma que dice peligro, 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 ¿no? Entonces nos mantiene alertas. Exactamente. Pero también esa alarma también es para cosas buenas, ¿no? Ay, mira, ahí viene la persona que tanto quiero, ahí viene la persona que me gusta. Las mariposas en el estómago. Ándale. Y eso que dices es bien importante también porque esta memoria está ligada a los órganos de nuestro cuerpo a través de una estructura que también desarrollamos la especie humana de una manera muy peculiar, que es el nervio vago. Y ese nervio va a inervar todo el cuerpo, por eso se llama vago, porque va por todo el cuerpo, pero particularmente los órganos internos. Están conectados. Y que van a estar generando una expresión emocional. Por eso cuando siento mucho dolor, duele el corazón o siento un golpe en el estómago. El vacío, ¿no? Que de repente dicen que sentimos en el estómago. La sensación del vacío se siente en el estómago o esta sensación de constricción o esta tensión. Entonces es el nervio vago el que está integrando. Y cuando no aprendemos, en virtud de las circunstancias que nos toca vivir, a generar una regulación entre estas partes, pues eso nos va a afectar en nuestra capacidad de entrada, de manejo de las emociones y también asociado a eso de aprendizaje, de estructuración de memorias que nos permitan llegar hasta la parte en que nos va a permitir generar una integración de los recuerdos de una manera en donde ubiquemos el contexto, o sea, que te diga, ahorita está pasando esto, esa es una función del hipocampo, de la memoria, uh-huh. Es de esas tres funciones básicas, ¿no? Generar un contexto, generar un sentido de tiempo, o sea, que las cosas tienen una temporalidad, ¿sí? Y generar un sentido de simbolización, ¿no? O sea, algo me está pasando, sí está pasando, lo siento, pero va a tener un principio y un final, una secuencia, ¿no? Y eso, si logro integrar bien, yo lo voy a poder entender. Sonó la alarma. Me eché a correr como una primera reacción. Ajá. Entonces, digamos, primero te contextualiza, chin, está pasando esto, estás aquí, hay que hacer esto, ¿no? Pero te está contextualizando que estás aquí en este momento, ¿sí? Que está sonando la alarma y que sabemos que estamos en una ciudad en donde ha habido actividad sísmica y que ya nos estamos justo preparando. La memoria, ¿no? Esa memoria. Entonces viene a tu memoria y dice, a ver, ya aprendí, evocas instantáneamente las instrucciones que nos han dado y que hemos aprendido. De toda la vida. ¿Cómo se llama? Eso que se iba a hacer el 19 de septiembre, los simulacros, ¿no? Los simulacros, ya se me estaba olvidando. Eso que se iba a hacer y que sí se hace hasta en 4D. Exactamente, eso que se iba a hacer. Entonces lo evoca, dice, entonces voy a salir, voy a hacer esto y genera una secuencia, ¿no? Me paro, salgo, platico. Ya de que terminó la alarma y ya evaluamos, digamos, evalúa.
y después simboliza, o sea, lo hablamos, ¿no? Oye, pues sí, qué bueno que no pasó a mayores, fue una falsa alarma, hay que volver al trabajo, algo así, ¿no? Esa es digamos, eso es un desarrollo adecuado, sano, de la integración de estas partes, ¿no? De las conexiones entre estas partes. Pero ¿qué pasa cuando el desarrollo se da en condiciones de estrés crónico? Que esas funciones no se logran integrar de manera adecuada. Se deja de contextualizar, se deja de apreciar un sentido de secuencia, de esto empieza, continúa, en desarrollo y termina, hay un desenlace. Uh-huh. Y no se puede simbolizar, ¿no? Entonces ahí es cuando estamos hablando de memorias traumáticas, porque están fragmentadas y porque son recuperadas a nivel somático cuando se presentan esos estímulos, pero sin poderlas integrar a una narrativa que les dé un sentido, que les dé una explicación, y se vuelven en expresiones o en experiencias de dolor, de malestar. O que luego no sabemos, ¿no? Esa parte de tengo bloqueado el recuerdo. Exactamente. ¿No? Porque probablemente justamente no creamos lo que nos estás mencionando y a la hora que tenemos algo referente a ese recuerdo, el cuerpo reacciona, pero tú muchas veces no sabes por qué estás reaccionando. Exactamente es eso, Mike, exactamente. O sea, nuestro cuerpo registra memorias, registra los recuerdos por todos los medios que tiene, en la parte visual, la parte del tacto, el oído, el olfato, la vista. También hay una parte somática, una parte neuropercepción, que es esa percepción de cómo está ese otro, también el sistema nervioso del otro. Como esta empatía, ¿no? Exactamente, es la base de esa empatía, ¿no? Yo noto pues que estás tranquilo, que podemos charlar, pero si estuvieras en otra situación, ansiosa, viendo tu teléfono, hablando para allá, pues mi sistema lo nota y digo, oye, pues Mike a lo mejor si tenemos un buen desarrollo que aspiro, entiendo que así estamos, ¿no? Puedo tener esa empatía, pero si no la tengo y inmediatamente me remite a aquellos recuerdos fragmentados, entonces me la voy a tomar personal. Ay, es que Mike, hijo, qué bárbaro, no me pela, es bien mala onda, es bien grosero, es bien, o sea, no hay una capacidad de entrar en la mente del otro para partir de una comprensión de lo que está sucediendo, ¿no? Que esto creo que es más a nivel sensorial, ¿no? Exactamente. Sí, diría que cuando hay una situación de estrés crónico durante el desarrollo, que son los primeros años de vida, pues hagan de cuenta que no se logra generar una integración de redes sanas entre esta parte y la parte más desarrollada. Exactamente, sino que están bloqueadas, están mal integradas, están un tanto defectuosas, digámoslos, ¿no? Entonces no se logra esa capacidad. En los procesos terapéuticos, considerando esa maravilla de la que tenemos noticia hace relativamente poco, que se llama neuroplasticidad, pues también van orientados a estimular esa neuroplasticidad que permita reintegrar, generar mejores conexiones entre estas estructuras. O sea, que sí hay solución. Para lograr eso, exactamente, para lograr detectar cuáles son esas emociones, cómo se expresa en nuestro cuerpo, cómo las percibimos, poderlas dimensionar en el tiempo, decir esto lo puedo aguantar, lo puedo tolerar, porque sé que va a terminar, la capacidad de resistencia, ¿no? También. Exactamente, pero sabiendo que va a tener un proceso, ¿no? Y después, muy importante, darle una explicación lógica, una narrativa, una historia que te permita decir, es que esto sí pasó, pero ya pasó. Cuerpo mío, cálmate, estamos entendiendo, quedó en el pasado, no tenemos ahorita, Mike no es esa persona que en el pasado me agredió, me maltrató o me abandonó o no estuvo presente cuando yo la necesité. Ahorita estoy en otra etapa de mi vida, puedo desarrollar esa capacidad de empatía, de comprensión, y de esa manera mi memoria, las estructuras de mi memoria, pues van a estar funcionando mejor, ¿no? Sí, bueno, aquí entendiendo
a mí, Ajá, es ajá. también creo que la parte donde guardas rencores, ¿no? Donde puedes guardar cierto rencor hacia ciertas situaciones, hacia ciertas personas, y que de Claro. repente si no aprendes justamente a detectar que ese recuerdo ya no te está haciendo daño ahorita, sino es eso, un recuerdo, podemos justamente ahí decir que sí se está haciendo esta red, ¿no? Que sí se están abriendo estos canales de conexión. Exactamente, exactamente. O sea, mira, permíteme decirles, por ejemplo, cuáles son esas funciones de una manera muy esquemática que desarrolla cada parte, ¿no? Porque en nuestro cuerpo, reitero, funcionamos en red de manera integrada, pero vale la pena y ayuda a entender. Ese cerebro primitivo, ese cerebro reptiliano que les comentaba, él desarrolla nuestros comportamientos instintivos para la supervivencia, ¿no? Y esas funciones vitales, la respiración, la digestión, la regulación de la temperatura, el sueño, la reproducción, los movimientos involuntarios del cuerpo, estos reflejos, exactamente, los reflejos, esa respuesta de lucha, también la expresión emocional, digamos, pero la más básica, o sea, la ira, el miedo, el enojo, ¿no? La tristeza y la alegría también, ¿no? O sea, esas emociones básicas que las compartimos con todas las especies, porque las otras especies, los animales, particularmente las especies domésticas, los hermosísimos perritos y gatos, están muy domesticados. Domesticados quiere decir desarrollados en casa con los seres humanos y reproducen mucho de nuestras emociones. ¿Cuál es la diferencia con ellos? Que ellos no tienen capacidad de pensar en sus emociones y expresarlas de una forma abstracta. No te pueden decir, oye, tienen formas de comunicar, pero no de darle un significado, ¿no? No de darle toda la complejidad simbólica de la que nosotros somos capaces, ¿no? Entonces esta es esta parte de este cerebro. El sistema límbico es el que maneja en conjunto con los otros dos, pero que regula fundamentalmente esas emociones, la memoria y también el aprendizaje, la motivación, la parte instintiva, pero ya como un comportamiento, ¿no? Un comportamiento más elaborado, el comportamiento social. Regula esa respuesta del cuerpo a través del estrés y también las sensaciones placenteras. Y bueno, esto va integrándose para regular esas respuestas emocionales, ¿no? Y ya más evoluciona. Parte reptiliana, exactamente. Esta es la parte límbica. Esta que acabo de mencionar ya es la parte emocional. Generalmente se integra la límbica con la reptiliana como para entenderte un conjunto. Y ya más evolucionado llegamos al neocórtex, en donde ahí estamos hablando de esas funciones cognitivas como el razonamiento, tomar decisiones, cosas bien interesantes como la memoria de trabajo, la percepción consciente de las cosas. Y también, pues, procesos cognitivos mucho más complejos, mentales y cognitivos, como el lenguaje, la creatividad, la imaginación, esa capacidad de proyectar, de imaginarte mundos o situaciones que no existen, pero hacia que las puedes, esos te puedes escenarios orientar. Catastróficos que te ponen triste y ni siquiera están pasando. Exactamente, eso habría que es bien interesante, ¿no? Porque tenemos memoria hacia adelante y hacia atrás, porque también se activan las estructuras de la memoria cuando imaginas algo que no existe, ¿no? Finalmente es una cosa bien interesante. Y bueno, la planificación y la resolución de problemas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Reitero, cuando no hay una buena integración de estas funciones. Mencioné ahorita, por ejemplo, la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es una memoria bien interesante, nada más mencionando esta parte de que la memoria no es un constructo único, son distintas funciones. Está la memoria a corto plazo, está la memoria a largo plazo, está la memoria semántica de los significados, está esa memoria llamada procedimental que nos habla de cómo se hacen las cosas. Esta memoria de trabajo es una memoria bien interesante porque nos enseña que es importante olvidar para poder aprender y para poder recordar. Por ejemplo, esta memoria de trabajo es la que me dice que hoy llegué y dejé mi coche a una cuadra, ¿sí? La semana pasada llegué y lo dejé en la otra calle. Si no olvidara lo de la semana pasada, pues ahorita saldría y no sé a dónde me iría, ¿no? O sea, dónde estoy ahora. Tuviste que olvidar para adaptarte a la situación de presente. Exactamente. Digo, todos los días estamos haciendo cosas, todos los días, que vamos a olvidar. Esta parte, ¿no? También de la memoria selectiva, ¿no?
Sí, en parte sí, pero también es esto que no necesariamente no necesariamente está generando una selectividad, sino una funcionalidad. Ya no me sirve esa memoria porque ya hay otra que la está requiriendo, supliendo, y que necesito olvidar aquella para poder. Ahora sí que hablando en términos de más coloquiales, ¿no? Ya no me sirven estas fotos, las borro porque voy a tomar nuevas en un dispositivo. Exactamente. Ahora, este ejemplo se me hace también un poco más complejo porque también depende qué simbolismo le des a esa foto, ¿no? O sea, sí, no digamos operativamente, exactamente, digamos operativamente, sí dirías, pues para que quepan nuevas fotos, pues tienes que borrar las anteriores. Pero de esas anteriores, probablemente algunas ya están generando un recuerdo a largo plazo, porque tienen un significado para ti, es de alguien querido, es de una situación, un momento especial. Que esa es una cosa bien interesante de la memoria. Los recuerdos que más arraigados tenemos, o sea, los más profundos, los más a largo plazo, suelen estar asociados a emociones intensas, a experiencias emocionales intensas. Esa es una de las razones por la que nos acordamos de eventos muy importantes. Esa es lo que se llama la memoria episódica. O sea, nos acordamos de momentos en donde fueron emocionalmente un reencuentro bonito con alguien, la pérdida de alguien, el nacimiento, las fechas así, el cumpleaños, ¿no? De esa persona exactamente, especial. O circunstancias, eventos, ¿no? Como episodios importantes que nos generan una emoción muy intensa. Esa es una forma que construye la memoria. Otra forma que se construye son las repeticiones. Por eso es el desarrollo de los hábitos, la memoria también. Ahí es donde entramos lo que les decía, esa memoria procedimental. Esa memoria procedimental pues nos dice cómo andar en bicicleta, o cómo manejar un coche, o cómo hacer cosas manuales. La frase, ¿no? Lo bien aprendido jamás se olvida, ¿no? Exactamente. Exacto. Pero porque lo aprende todo el cuerpo, o sea, tú ya sabes cómo treparte a la bici, ya el cuerpo empieza a generar el movimiento. Como cosas muy mecánicas, ¿no? El día a día que hacemos y que de repente no lo hacemos consciente, o sea, caminar, no vas pensando, tengo que aventar el pie y luego el brazo, o sea, ya lo haces mecánicamente. Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa? No quiero perder de vista, Mike, lo que tenemos como este tema de plática, que es, ¿y qué hace el estrés crónico cuando hay una etapa de desarrollo bajo situaciones de estrés, ¿no? Primero debo decir que cuando hablamos de estrés crónico, es un estrés que se prolonga más allá de la necesidad real que tengo de que mi cuerpo responda a algo inmediato, ¿no? Sonó la alarma, nos paramos, nos movemos, emociones, moverte hacia cierto sentido y ya generaste la respuesta, ¿no? Pero ya al ratito ya pasamos a un estado más balanceado a nivel sistema nervioso, se llama pasar el simpático al parasimpático, y hay una sensación de balance, ¿no? Al rato vamos a volver a estar activos y lo que importa con esa parte del estrés agudo es que se genera una sobrecarga de cortisol y adrenalina. Entonces estas son sustancias que nos permiten tensar los músculos, que nos permiten generar una fuerza muscular, una orientación, canalización de la atención, que eso va a funcionar muy bien, ¿no? Pero ¿qué pasa si eso se prolonga en el tiempo más allá de lo realmente necesario? Que eso solamente le pasa, y eso es bien importante, bien interesante entenderlo, solamente nos pasa a los seres humanos, porque precisamente en virtud de que tenemos esta parte prefrontal, podemos estar generando anticipaciones, memorias, anticipar cosas catastróficas. Va a pasar esto, se va a caer, me van a atropellar, me voy a morir, me voy a contagiar, voy a perder a lo que tengo, a quien tengo. Y esta capacidad de anticipar memorias catastróficas es algo que nos afecta mucho y que se llega a desarrollar como actividad mental un tanto descontrolada cuando desarrollamos y crecemos en situaciones de estrés crónico y cuando no desarrollamos la capacidad de integrar las funciones de estas tres partes de tal manera que logremos esas tres funciones claves, ¿no? Ubicar las cosas en el tiempo, o sea, contextualizarlas, secuenciarlas, inicia, sucede, termina, y darles una razón de ser, un simbolismo que podamos expresar a través de esa narrativa. Por eso tan importante, Mike, aprender a regular el estrés, porque el estrés va muy de la mano
con la regulación de nuestras emociones, y nuestras emociones son grandes aliados para experimentar la vida. Pero cuando nada más las operamos a este nivel, están desbordadas, están descontroladas, se pueden convertir en un problema para nuestra vida, para nuestras relaciones, para nuestra salud física, mental y emocional. ¿Cómo ves, Mike? Es interesante porque es algo que la gente ahora sí que no lo trae en la mente. Ajá. No es algo que lo ve. Y parte también de las consecuencias que hay después, porque a grandes canales de estrés viene luego la somatización del cuerpo con todas las enfermedades que muchas veces se preguntan, pero es que yo me cuido mucho, ¿por qué me dio? Pues porque traías estrés en la familia, en el trabajo, con la pareja, o sea, sí hay que tener una conciencia de cómo canalizamos este estrés, ¿no? ¿Hasta dónde? Debe de haberlo por la situación que dices, ¿no? A lo mejor en una situación de supervivencia, pues claro, tu cuerpo se tiene que estresar para justamente accionar con la adrenalina, claro, justamente accionar con esto, pero también hasta qué claro, punto lo podemos nosotros claro, controlar y decir, ya a partir de aquí ya está rebasando el nivel. ¿Cómo podemos llegar justo a ese punto, ¿no? Donde puedo decir, ya, estoy rebasando el nivel de estrés. Claro, claro. Bueno, de entrada cuando ya empieza a haber alteraciones en la funcionalidad, ¿no? Cuando y precisamente, por ejemplo, algunas que no te concentras, que te falla la memoria, que no duermes bien, que estás en una estación de tensión física, ya te duele el cuello, ya te duele la quijada, ya tienes que dormir con guarda, ya tienes una colitis irritativa que te trae todo el tiempo, porque todo ese estrés crónico pues implica una sobreexposición de cortisol a nuestros órganos vitales, a nuestro cuerpo en general, y eso va a desencadenar procesos inflamatorios. Esos procesos inflamatorios también se viven a nivel cerebral y por eso es que se daña la capacidad de memorizar. Entonces, notar si hay estos malestares, ¿no? Si hay una sensación de dificultades, de dolores, de que parecen inespecíficos, ¿no? Que dices, ay, pues ahora como que me duele aquí, como que estoy acá, pero no, parece que hice mucho ejercicio y no hice nada y me duele el cuerpo. Exactamente, mira, por eso se me hace tan importante entender estas memorias corporales, ¿no? Porque el cuerpo tiene una capacidad de expresar esa memoria. Entonces hay personas que duermen en un estado de tensión y se despiertan cansadísimos como si no estuvieran y hasta doloridos, porque aún dormidos el cuerpo, el cerebro está chambeando. Dormí pero no descansé. Exactamente, y te amaneces así. Hay personas que desarrollan una rigidez impresionante por estar en un estado de estrés constante, ¿no? Esas son las cuestiones que hay que observar. Para eso ayuda mucho. Yo soy ya sabes, una comprometidísima promotora de las prácticas de mindfulness, porque el tomar conciencia de esas funciones del cerebro primitivo, tomar conciencia es agarrar la parte de aquí, los cables de aquí y llevarlos hasta acá por atrás y decirles, cálmate, podemos funcionar, podemos regular las cosas, lo podemos manejar. Solucionar. No es algo que nos sobrelleve, que nos rebase, ¿no? Entonces, esa es una parte importante. La otra también que quisiera decir, Mike, es que no se trata de estigmatizar al estrés, porque el estrés es vital, es una función vital. ¿Qué es lo que te decía, no? En ocasiones se necesita para poder accionar y es un mecanismo de supervivencia. Exactamente, es un mecanismo de supervivencia y además, digamos, en su nivel más primitivo es eso, un mecanismo de supervivencia. Pero en el mundo en que vivimos y con todo lo que hemos desarrollado humanamente hablando, pues es un mecanismo que te ayuda a detectar oportunidades, a plantearte metas, a lograr, a plantearte retos a los que hay que llevar y que te implica una respuesta enérgica, determinada. Eso es parte del estrés. También hay una cosa bien interesante, Mike, que hay distintas hormonas, no nada más es el cortisol y la adrenalina, que son estas que generan una respuesta corporal de lucha y de fuerza, ¿no? Lleva la sangre la desplaza de acá hacia las extremidades y por eso es que luego empiezan a malfuncionar los órganos internos. Pero hay otra hormona, en particular la neurohormona, la oxitocina, que esa es una neurohormona también del estrés, pero que es más proclive a generar un acercamiento social. O sea, es el que se genera cuando digo, ay, de aquí soy, ¿no? Estoy buenísima onda, aquí me siento a gusto, lo que se está secretando. En este círculo me siento bien. Exactamente, y esa es una forma de una expresión de estrés. O sea, es bien fascinante entender
que el propio estrés tiene mecanismos que nos protegen de los efectos nocivos del estrés. Es que creo que lo hemos mal etiquetado, ¿no? O sea, más bien no mal etiquetado, más bien lo hemos juzgado mucho al estrés. Lo hemos desacreditado mucho, exacto, ¿no? Lo hemos desacreditado y hoy escuchamos la palabra estrés y nos lleva directamente a lo malo. A lo adverso, a lo negativo. Sin saber que también tiene la parte positiva ya fisiológicamente hablando. La tiene fisiológicamente hablando, vaya, mira, más que fisiológicamente hablando, o junto con, no más, sino junto con fisiológicamente hablando, es bien interesante ver que la connotación emocional y cognitiva que le des va a determinar que esa respuesta fisiológica sea distinta, siendo el mismo cuerpo y las mismas sustancias las que activan. Entonces, por ejemplo, un estrés ligado al miedo te va a constreñir las arterias. Si esto lo estás viviendo de manera crónica, constante, al rato vas a tener una hipertensión arterial porque ya tienes bloqueadas las arterias y ya vas a tener problemas cardiovasculares. Pero resulta que el mismo estrés, si está asociado a una situación agradable, algo que te hace feliz, que te secreta oxitocina, endorfinas, dopamina, esas arterias no se van a constreñir. Y tú vas a tener una buena salud cardiovascular y en lugar de que te dé un infarto a los 50, 60 años, puedes vivir más tiempo con una mejor calidad de vida. Aquí esta parte, ¿no?, del estrés que se genera cuando haces ejercicio. Exactamente. ¿No? O sea, es un estrés que para las personas que hacemos mucho ejercicio nos gusta. O sea, tu cuerpo está estresado porque estás levantando la pesa, porque estás haciendo la sentadilla, porque estás corriendo y te falta ese oxígeno, pero quieres llegar a la meta, ¿no? Y te empieza a generar esta dopamina, esta adrenalina de quererlo hacer bien, esta pero dopamina, pero de algo bueno, todo, de algo bueno, ¿no? Claro. Y ojo también ahí, Mike, porque también el ejercicio te puede generar estrés crónico y no tener la mejor respuesta, el mejor impacto para el cuerpo. O sea, no se trata de irte 10 horas a matar ahí al gimnasio o darle 3 vueltas diarias a tal velocidad. ¿No? Es todo un estado de conexión emocional, afectiva, en donde tú estás experimentando tu cuerpo, donde conectas con tu cuerpo. O sea, si tú estás en el gimnasio, pero estás pensando acá, tengo que pagar esto, tengo que ir acá, tengo una bronca con tengo que lo otro, así ya estás moviendo el cuerpo. Hay una disociación. Ahí ya no estás generando la misma calidad de respuesta a la que está llamada a darte el ejercicio, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, mucha gente dice, yo como instructor, ¿no? Que conozco de la parte del fitness, mucha gente dice, bueno, es que yo me la paso caminando en el transporte, en el metro y todo. ¿Y por eso es ejercicio? No, porque justamente lo que estás haciendo es caminar estresado porque quieres llegar a un lugar, a tu trabajo, porque está la gente, porque te genera estrés malo el tráfico. Eso justamente, por eso no se le considera hacer ejercicio. Si vas a salir a caminar tus 30 minutos, que sea también con tu mente enfocada en eso. Exactamente, Mike. Tú puedes convertir tu actividad cotidiana en el mejor ejercicio físicamente hablando, si lo haces de una manera consciente y conectada y dejas que fluya y permites esto. Fíjate, en ese sentido hay un estudio muy interesante que se hizo en Estados Unidos con mujeres que trabajan como camareras, ¿no? Como camareras en hoteles. Entonces se generaron 2 grupos, ¿no? A un grupo se le dejó, tenían temas, ambos grupos, tenían temas de diabetes, de tendencia a diabetes, algunas ya declaradas, de sobrepeso y de hipertensión arterial. Ambos grupos con la misma problemática, a uno se continuó tal y como seguían, a otro se le dijo, mira, el trabajo que tú estás haciendo es algo que activa tu cuerpo, es algo que te permite generar una mejor manejo de tu energía, que si tú regulas tu respiración, si tú te concentras, si tú sientes tu cuerpo, si tú te conectas, te puede dar un efecto muy sanador físicamente y mentalmente hablando. También te baja el estrés. Esto porque pensaban que si no iban al gimnasio, pues no servía de nada, no había ejercicio, ¿no? Entonces, muchas personas piensan que hay que irse a meter 1 hora o 2 al gimnasio. Este experimento lo que mostró fue esto, ¿no? A los 3 meses,
las condiciones de ambos grupos habían cambiado radicalmente. Las personas que estaban con esta idea de que si no, lo que yo hago no es ejercicio, estoy en una situación que me enferma, siguieron manteniendo malos indicadores del azúcar, de la presión arterial, de todo lo que exactamente. Mientras que el otro habían mejorado los niveles de azúcar, el metabolismo, las funciones cardiovasculares y el ánimo y la energía, se sentían con mejor energía, solo por tener conciencia de que lo que están haciendo físicamente hablando también es una forma de movilizar al cuerpo. O sea, no se trata, a lo que voy cuando decimos es que es bien importante hacer ejercicio, pero no se trata a fuerza de que sea el gimnasio, la carrera, los aparatos, es el movimiento. Nuestro cuerpo está hecho para movernos. Eso sí, queridos radioescuchas, lo peor que le podemos hacer a nuestro cuerpo es ser sedentarios, es no movernos. Detenerlo. Nuestro cuerpo está hecho para la movilidad y esto es física y mentalmente. Por eso activar la memoria. Porque cuando nos quedamos con pensamientos rígidos de que las cosas son así, siempre han sido así y siempre serán así, vamos a generar una rigidez del pensamiento que no nos va a ayudar a aprender nuevas cosas, a olvidar lo que tenemos que olvidar y a generar actitudes más flexibles, más abiertas y con mejores capacidades de afrontamiento a las realidades que se nos presentan, ¿no? Esa es parte del impacto de ese estrés en la memoria y en la conducta que desarrollamos y en nuestra propia salud. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? No todo el tiempo es estar estresados por estar estresados, más bien hay que canalizar y saber por qué y hacia dónde y cuánto tiempo darle también a ese estrés, ¿no? O sea, exactamente, darnos cuenta de que si ya se pasaron muchas horas y yo sigo sintiendo ese malestar, esa hueco, preocupación, la mente ya me empezó a generar todos estos pensamientos intrusivos, no me voy a la cama a dormir y están ahí pensando en el problema del trabajo, ¿no? Exactamente, cuando se duerme así, y de veras que por experiencia propia te despiertas con un sabor a moneda, a cobre, no sé, bien desagradable, no estás procesando bien la glucosa, es una tensión corporal, es de entrada te despiertas y ya estás con los pensamientos así, te despiertas sin hambre, te despiertas o con malestar, ya te empieza luego la irritación del sistema digestivo, te la pasas con problemas de mala digestión, con diarreas, con estreñimientos, con mal funcionamiento digestivo, las colitis, la gastritis. Es el típico de que empiezas el día bien, más o menos, y conforme va avanzando el día ya se te va llenando todo el día, 3 meses de embarazo, seas hombre o mujer, y estás así en una situación, y ese es el estrés crónico, ese es el estrés que nos afecta en la memoria, ¿no? Que nos afecta en la memoria, nos afecta en toda nuestra salud, nuestro cuerpo va deteriorando su capacidad de autorregulación, empieza a enfermar, porque también el cuerpo tiene esa capacidad de decirnos, ya estamos cansados, ya hay que cambiar de hacer algún movimiento, ya necesitamos activarnos, ya necesitamos hidratarnos. Que ahorita, por ejemplo, ha funcionado en varias empresas con la norma 034, 035, 035, que es justamente mantener a los empleados en oficinas o en caso en home office activos, ¿no? Pero con actividades enfocadas justamente a liberarte por unos minutos de lo que está pasando en la parte del estrés laboral, ¿no? Que lo hay, que lo existe, pero te libero 15 minutos, 20 minutos para que tu cuerpo también tenga esta relajación, este descanso y puedas también volver al trabajo de una manera más proactiva. Claro. Porque de nada te sirve estar estresado por un problema si ya viene en camino otro y todavía no solucionas uno. Por supuesto. Y fíjate que eso que dices, Mike, es muy cierto para el ambiente laboral, también importa mucho en las áreas del aprendizaje. O sea, no son nada sanas esos programas educativos donde tienes sesiones de 2, 3, 4, 5, 6 horas seguidas y sin espacios de cambio, de movilidad, de llevar la atención a otras, de refrescar, ¿no? Como un poco de resetear, digamos, por utilizar un concepto que se usa en las ciencias de la computación, digamos, sí, el reseteo, ¿no? Si volver así, hacer algo, cambiar, relajarte. El estrés positivo que te puede representar estar en algo bien padre que va fluyendo y todo, es increíble, ¿no? Es maravilloso. Ese es cuando estás haciendo esas cosas que te generan tanto placer que se te puede ir el tiempo. Pues mira, parece y eso está muy padre, no, pero es muy padre.
pero también implica o necesita de etapas de reposo. De hecho, se ha notado, se ha documentado que es en esos momentos de reposo, de ocio, cuando se conectan muchas cosas que tuviste por acá y ¡pum!, te cae el 20, ¿no? Como decimos, llega ¿no? la creatividad. Y llega la creatividad, grandes conocimientos, grandes desarrollos científicos se han logrado en esos momentos, ¿no? El famoso momento ajá, ¿no? Ya me cayó, ¿no? Ah, ya sí era. Sí. Hay un no recuerdo este momento el nombre, pero de quien diseñó de quienes desarrollaron las estructuras del ADN, que fue en un sueño, ¿no? En donde se soñaron así ciertas estructuras como serpientes. Y ahí fue donde... Y de ahí vieron las espirales del ADN, ¿no? Entonces, es bien importante, bien padre entender, cuando aprendemos a manejar nuestro estrés, a entender la relación que tienen con las emociones, podemos generar mejores procesos de aprendizaje, tener un mejor funcionamiento de nuestra memoria, de nuestras capacidades de expresión emocional, de conexión social, de empatía. Y bueno, por eso se me hace tan básico y tan fascinante pues compartir esto, Mike. Y es muy importante porque son cosas que de repente no las tenemos, no las vemos, no nos preocupamos. No las planteamos, por eso, no nos la preguntamos, ¿no? Exacto, y que son vitales para tener una buena vida. Claro. Una vida más saludable, una vida más estable, y que eso pues va a llevar a emociones, a economía, claro, a laboral, claro, a relaciones, y que nos van a favorecer. Claro. Son temas muy importantes, son temas muy buenos, pero que también tenemos que tratar más a fondo y más en íntimo con lo que tenemos cada uno como persona que trabajar. Claro. Y eso es importante también. Y para eso, pues Alicia, por favor, tus redes sociales. Ay, muchísimas gracias. ¿Y dónde te podemos encontrar para que trabajemos más a fondo contigo? Claro que sí, con todo gusto. Yo estoy en las redes como MFC, Mindfulness Capacitación, Alia Ortiz. Está en las redes, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Tengo la página Mindfulness Educación y Psicoterapia. Y para terapia individual, pues también estoy a su disposición, queridos radioescuchas, en el WhatsApp 55 16 87 81 71, donde con todo gusto pues puedo hacer intervenciones personales presenciales o también en línea, porque también pues esto se ha presentado como una gran alternativa que en muchos casos a veces es necesidad cuando no estamos en el mismo lugar, que también atiendo en esas circunstancias. Para que no se estresen y no digan, no para tengo que tiempo de terapia. manejamos bien el estrés. No claro podemos sí. no estresarnos, hay que aprender a manejar bien Más el bien estrés. hay que aprender a manejarlo. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias a todos los que se conectaron hoy al Café de las 10. Y pues hacemos una pausa de 23 horas. Mañana 22, 23 horas. Mañana regresamos. Por ahí sí, mañana regresamos al Café de las 10. Mañana con no sé qué va a haber. No importa. Y yo los veo el viernes porque regresamos con Magic Mike a la 1 de la tarde. Así que el viernes aquí estaremos con invitados, nuevas dinámicas y mucho. Así que síganos en redes sociales de ADR Networks, donde estamos activando tus sentidos, y pues síganos aquí todo el tiempo. Así que muchas gracias. Esto fue el Café de las 10 aquí en ADR Networks, donde estamos activando tus sentidos. Muchas gracias, queridos radios.